buenos días, queridos oyentes y queridos televidentes, porque estamos en vivo por TikTok y más tarde subiremos a YouTube, Instagram y Facebook por la emisora 100.5 FM, contigo siempre, desde Mantecal, Estado Apure, Venezuela. En el programa Por los Caminos del Llano, programa de música llanera, defendiendo nuestro folclore nacional. Estamos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. También nos pueden oír de la página www.armonia1005fm.com. Nos pueden oír a nivel nacional e internacional. Mi número de contacto 0426-126-9312. También por la página de TikTok @manuel.teodoro92. Quien tenemos el gusto de trabajar para usted en la parte técnica, Wilmer Castillo, bajo la dirección y supervisión del profesor Lenis Pacheco, y quien les habla, este humilde servidor, Manuel Teodoro Segovia, locutor certificado 1183, alabado por la Federación Nacional de Artistas Venezolanos, FENDARVE. Hoy es miércoles 7 de mayo, cuando son las 10 de la mañana. Vamos a oír un tema en la voz de Simón Díaz, Caballo Viejo. Cuando son las 10 y 3 minutos de la mañana por los caminos del llano, vamos a leer la biografía de Simón Díaz. Simón Narciso Díaz Márquez, conocido como el Tío Simón, fue un cantautor, músico, compositor, humorista y actor venezolano. Nació en Barbacoas, Guárico, actualmente Aragua, el 8 de agosto de 1928 y falleció en Caracas el 19 de febrero de 2014. Se dedicó a la música tradicional venezolana, especialmente la tonada del llano, y es considerado uno de los mayores exponentes musicales de Venezuela. Desde temprana edad mostró su interés por la música y por las artes escénicas. A los 17 años de edad consiguió ser artillero de la Orquesta Sinfonia de San Juan de los Morros, Estado Guárico, y al poco tiempo ya incursionaba como cantante de boleros del citado grupo. Las limitaciones económicas de su infancia le impusieron estudiar música como era su deseo, pero al trasladarse a la capital en 1949 se inscribió en la Escuela Superior de Música de Caracas bajo la tutela del maestro Vicente Emilio Sojo. Allí recibe sus primeras lecciones de teoría, solfeo, armonía y avanza en su formación musical. Vamos a publicidad. Cuando son las 10 y 11 minutos de la mañana por los caminos del llano. La primera experiencia de Simón Díaz en el espectáculo fue como actor en el cine y la televisión. Su extraordinario talento histórico le abrió paso para convertirse en uno de los más grandes humoristas del país en el programa de televisión La Quinta de Simón, en 1962, que rompió todos los récords de sintonía del momento. Caracterizaba al hombre del campo que llegaba a la ciudad en pos de una voz de Simón Díaz, quien representaba al emigrado del campo a la ciudad desde una perspectiva tierna y empática que encontró mucha conexión en la audiencia. De la noche a la mañana, Simón Díaz gozaba de fama y plena aceptación popular, pero no solo fue a través del cine y la televisión, también la radio, el teatro y la música sirvieron de escenario para desplegar su dote de cantante, comediante y animador. En la década de los 60 se unió al músico venezolano Hugo Blanco, con quien grabó decenas de discos que animaban las fiestas navideñas con ritmos y cuentos jocosos. La famosa gaita de Simón, cuyos ejemplares se agotaban a las pocas semanas de salir al mercado. Vamos a publicidad. Ella sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un carnet. Cuando son las 16 minutos por los caminos del llano, vamos a seguir con la biografía de Simón Díaz. Aún inmenso en una gran popularidad como humorista, Simón Díaz desarrollaba su obra como compositor, un campo en el que interpretaría con singular talento
e intuición del pasaje y el alma venezolana. Así incluso en cada disco de gaitas incluía alguna tonada de su autoría que, si bien contrastaba con el resto del repertorio, mostraba del lado profundo y poético de aquel Simón, cómico y desdicharachero. Esta tonada o aire de faena de campo que él traía en su andar, porque las había escuchado en el origen mismo de andar, porque las había escuchado y florecían al principio, pasaron desapercibidas, equívocas del éxito comercial de las gaitas, parrandas y chistes. No sería sino hasta 1974 cuando decide defender su camino como acreedor y lanza al mercado quizá la más acariciada de su sueño, su disco Simón Díaz Tonadas, donde muestra su carácter de autor y compositor. De inmediato atrae a las miradas de cantantes y músicos nacionales e internacionales, y sus tonadas ingresan a los repertorios de artistas de rangos internacional como Mercedes Sosa, María Lafor, Marco Antonio Núñez, Barbarito Díez, Caetano Veloso y Joan Manuel Serrat. Vamos a publicidad. Ahora que no estamos juntos, cada quien tomó su rumbo, yo creo que fue lo mejor. Se acaba de morir un gran amor. Y ahora viene lo más esperado que ustedes están deseando. Lo más esperado, el poema de cada día. Les saco un poema todos los días a ustedes para que lo oigan todos los días, el gran poema, para que oigan este gran poema. Les saco un poema todos los días a través de acá, de mi programa Por los Caminos del Llano. También para que todos se deleiten con esta poesía, con el locutor poeta Manuel Teodoro Segovia. Vamos pues con el poema. Se titula Cuando me agarró la sirena en el mar. Una vez me desaparecí, me estaba bañando en el mar. Andaba con mis familiares y amigos en un día de carnaval. Me hundí dentro del agua, delante de ellos, eso fue real. No floté más hacia arriba, me perdí hasta el final. Todos creyeron que me había ahogado o me había comido un animal. Fue una tristeza amplia para todo mi familiar. Me buscaron todo ese día por todos los medios, furial. Al ver que no aparecí más nunca, se pusieron a llorar, hasta que todo llegó al olvido y cero de recordar. Lo que pasa es que yo estaba vivito y coleando, así como dice el refrán. Me ha agarrado la sirena y nadie me pudo salvar. Ella me llevó al fondo del agua y me dijo: contigo yo quiero hablar. Vámonos para mi aposento, que lo tengo en aquel lugar. Conmigo vas a estar 5 años, porque nos vamos a casar. Todo ese tiempo sin salir, hasta esa fecha te vas a quedar. Allí no te va a faltar nada, todo va a ser espectacular. En todo ese transcurso nos vamos a querer y amar. Así son mis misiones, que nadie la va a cambiar. Eso allí debajo del agua era un paraíso a todo dar. Yo, entre mi tristeza, lo que me ponía era pensar, tenía que estar 5 años para salir y regresar. Bueno, se cumplió todo ese tiempo y la sirena me sacó de ese lugar. Me acompañó hasta la orilla de la playa y yo más alegre para volver a mi hogar. Me le aparecí a mi familia y no lo creían de verdad. Me dijeron: es que tú estás muerto. Eso es de extrañar. Han pasado 5 años que no caíste jamás. Te ahogaste allí debajo en el mar, porque nosotros lo vivimos, que estábamos allí, no nos pudimos sacar. Y yo le dije: le voy a decir todo y se lo voy a explicar. Lo que pasa es que me llegó una sirena y me llevó hasta el fondo del mar. Muchas gracias. Cuando son las 10:28 de la mañana, vamos a oír un tema en la voz de Simón Díaz, el Alcaraván. Cuando pasa un animal, Cuando son las 10:33 de la mañana, por los caminos del llano, seguimos con Simón Díaz.
La resolución es definitiva, se aparta del éxito seguro y se interna en su anhelo de siempre, escribir, componer y cantar la música venezolana, su raíz llanera, la influencia de compositores como Rafael Hernández, Agustín Lara y Carlos Gardel, y su enorme sensibilidad melódica, la definición con su músico de característica única. Los cantos de ordeño y arreo de ganado divinen en su principal razón de estudio y composición obras como la tonada del cabretero y la tonada de luna llena, obra compuesta por Simón Díaz a principios de los años 60, serán el fundamento de un registro de que se celebra y rescata las cadencias de ayer y alegres de canta de trabajo. Luego se suman sabanas, mi querencias, clavelito, colorado, árboles sabanero, garcita, tonada de tormento. Se reconocen a la tonada llanera como un aire esencial de la música tradicional. Al mismo tiempo, transitó las diversas variedades rítmicas de la música venezolana con canciones como El Becerrito. Vamos a publicidad. Cuando no la tenga cerca o sino que por interior se ponga una pantaleta. Pero también las mujeres debemos tener en cuenta que a los hombres hay que hacerles truquitos para que sientan que cuando estén lejos de uno los machaque la tristeza y digan con gran orgullo: esa es la que me escoñeta. Cuando son las 10:38 de la mañana por los caminos del llano, seguimos con Simón Díaz. Pasaje del olvido del Caraván Mercedes hasta llegar a uno de los momentos más significativos de su carrera, Caballo Viejo. Caballo Viejo, pasaje llanero compuesto en 1980, le dio la vuelta al mundo en cientos de arreglos, versiones y traducciones, incluyendo los dejas con Juan Gabriel, Plácido Domingo, Celia Cruz y Fan Star, entre otros. Y el brinde el resto de sus composiciones, una mayor visibilidad internacional. En 1994, el compositor y cantante brasileño Caetano Veloso incluyó Tonada de Luna Llena en su álbum Fina Estampa Versión, que luego formó parte de la banda sonora de La Flor de Mi Secreto, de Pedro Almodóvar. La coreografía de alemana Pera Bus seleccionó para su obra Nur Bus canciones de Simón Díaz, y más tarde el cineasta Wisto Weir y haría lo mismo en su película homenaje a la coreógrafa alemana. Simón Díaz nunca se apartó de los radios ni de la televisión, donde siempre se le vio promedio y difundido la música y el folclore venezolano. Uno de sus más exitosos programas de televisión estuvo dedicado a los niños, experiencia de 12 años que le valió el título cariñoso de Tío Simón, con que todavía los apelan y los venezolanos. Vamos a publicidad. Cuando son las 10:43 de la mañana por los caminos del llano, seguimos. Como cantante realizó innumerables giras internacionales, hasta grabando su actuación en el St. Hugh del Congress, Barrow Center de Londres y el Palacio de Congresos de Madrid. Entre los muchos reconocimientos que recibió están la Orden del Libertador en su clase del Gran Orden, 8 doctorados, honor y causa de las más importantes universidades de su país, y el Liechtenstein Chair Inter Latin Grammy 2008. En 2006 se retiró de la escena pública como razones de salud que le impidieron continuar con su carrera y falleció en su casa, Caracas, el 19 de febrero en el 2014, rodeado de su familia. Simón Díaz es reconocido como uno de los grandes representantes de la música tradicional venezolana y uno de los exponentes de la popular más sólida del continente. Simón Díaz grabó más de 70 producciones discográficas a lo largo de su carrera. Comenzó su carrera musical en 1963 con su primer álbum como cantante y compositor. Cuando son las 10:45 de la mañana, por los caminos del llano, vamos a escuchar en la voz de Miguelito Díaz, Cuando un coleador muere. Rey de la fuerte campana.
final de nuestro programa Por los Caminos del Llano. Bueno, será esta mañana. Lo dejamos. Quien tuvimos el placer de trabajar para ustedes en la parte técnica, Wilmer Castillo, bajo la dirección y producción del profesor Lenny Pacheco, y quien les habla, este humilde servidor Manuel Teodoro Segovia, locutor certificado 1183, avalado por la Federación Nacional de Artistas Venezolanos, FENDARVE. Lo dejamos en la voz de Simón Díaz, aquel. Recuerden, trabajen como las abejas, construyan como las hormigas y vuelen como las águilas. Será hasta mañana, si Dios quiere.